Buen día. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Bueno, sí se escucha. Muy bien. Bueno, había obviado este tema que es parte de la programación y vamos a hacer un recuerdo de lo que significa la hipertensión dentro del cráneo, la hipertensión endocraneal. Ustedes tienen que comprender de que dentro del cráneo óseo está el cerebro alojado en un 80%. 10% es el líquido cefalorraquídeo y el otro 10% es la sangre que se encuentra en los vasos arteriales y venosos. No existe campo ni para un alfiler, yo siempre digo eso, ¿no? Entonces, cualquier estructura ocupante de espacio, ya sea un tumor, un absceso, una hemorragia, hidrocefalia, aumenta la presión dentro del cráneo. Eso se llama hipertensión intracraneal. ¿Ya? Ahora, esto se puede producir también por obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo o diversos trastornos sistémicos que vamos a ir detallando a continuación. Hablando en un contenido neto, el encéfalo de los 1500 ml del contenido intracraneal representa 1200 ml, 80%. La sangre, el volumen sanguíneo 150 ml, 10%. El líquido cefalorraquídeo o el volumen del líquido cefalorraquídeo 150 ml, lo que corresponde al 10%. Sumando 80% de encéfalo, 10% de sangre y 10% de líquido cefalorraquídeo constituye el 100%. La presión intracraneal normal, si es que nosotros medimos, les comento un momento cómo, el valor normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Esta presión fundamenta la interacción que existe entre el continente y el contenido. Recordando nuevamente las diversas capas, que esto va a tener su fundamento enseguida. Y tenemos que decir que la causa puede ser por lesiones expansivas de crecimiento rápido, alteraciones con obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, enfermedades con congestión venosa cerebral, el edema cerebral. Por ejemplo, en esta primera imagen en gris vemos una tomografía donde no se distingue los cuernos anteriores y posteriores claramente de los ventrículos y esto significa que el cerebro está bastante apreto, ¿no? Esto es el edema cerebral. Otras causas, por ejemplo, puede ser un trauma de cráneo abierto donde existe edema cerebral. Acá tenemos una hemorragia que también es una lesión ocupante de espacio y por ende produce hipertensión endocraneal. Dentro de las lesiones expansivas de crecimiento rápido podemos encontrar los tumores, todos, porque los tumores en el tiempo van aumentando el volumen y esto aumenta la presión dentro del cráneo. Aquí vemos unas imágenes de un tumor a nivel de la fosa temporal profunda. En el lado derecho vemos un absceso porque tiene le rodea a este contenido líquido una membrana. Y aquí vemos un aneurisma que probablemente al romperse va a condicionar hemorragia intraparenquimatosa. Dentro de las otras causas tenemos los abscesos, los granulomas, es muy típico el granuloma tuberculoso, la sarcoidosis, el quiste hidatídico, que es provocado por el Echinococcus granulosus, que es la tenia de 3 proglótides del perro, y las diversas hemorragias del encéfalo, puede ser un hematoma epidural, subdural o una hemorragia parenquimatosa, o los aneurismas cerebrales cuando se rompen. A su vez, las afecciones con obstrucción de flujo de líquido cefalorraquídeo pueden ser las hidrocefalias congénitas. Acá
encontramos un síndrome que es el de Dandy-Walker, que ocurre en los niños recién nacidos cuyas madres tomaron warfarina durante el embarazo, o las adquiridas. Cualquier situación que impida el libre flujo de líquido cefalorraquídeo va a condicionar hidrocefalia. Acá es muy diferente la imagen, ¿verdad? Esta imagen que vemos al centro en negro intenso es muy diferente a esta otra imagen, ¿verdad? Acá prácticamente no se notan los cuernos anteriores del sistema ventricular. Acá están muy distendidos, muy dilatados, si es que ustedes mejor quieren entender. Y a esto se llama hidrocefalia. Ahora, existen algunos índices, patrones para determinar mediante medición y estimar con el índice de Evans que utilizamos nosotros si es que existe una diferencia más de 0.3. Y esta medición se refiere a la longitud que existe entre las líneas máximas de distensión, restando de una línea imaginaria que va desde un lado a otro de la cresta temporal. También puede haber alteraciones en la circulación del líquido cefalorraquídeo cuando existe meningitis, sobre todo tuberculosa, porque al producir inflamación, como existen agujeros que son bastante pequeños, por ejemplo, el agujero de Monro o el de Lush-Kamayendi, se obturan y esto va a condicionar distensión de los ventrículos. Las fracturas del cráneo también pueden en alguna manera, aunque yo diría menos frecuentemente, causar también hidrocefalia. Dentro de las enfermedades con congestión venosa, el edema cerebral llamado swelling en inglés, es tan importante para nosotros en el área de neurocrítico y es lo que nosotros peleamos para vencer en un paciente, porque de lo contrario, si es que este edema cerebral está descontrolado, va a subir la presión intracraneal y se van a producir compresión de estructuras vasculares en el encéfalo hasta llegar a una muerte encefálica por compresión de la circulación arterial. La encefalopatía hipertensiva puede condicionar hemorragias en los ganglios de la base, generalmente talámico, y las compresiones o trombosis venosas, es típico ver en algunos casos, algunos infartos producidos por obstrucción de las arterias, sobre todo a nivel frontal, si es de origen cardioembólico, o podemos tener algunas veces en el área posterior occipital del encéfalo, esto de la circulación posterior de la vertebral. Ahora, podemos graduar, o mejor dicho, establecer un nivel de hipertensión intracraneal. Y el grado puede ser ligero, moderado o severo. La hipertensión intracraneal ligera se encuentra con una presión entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Recuerden que dijimos que lo normal era de 5 a 15. Moderada de 21 a 40 milímetros de mercurio y severa más de 40 milímetros de mercurio. Las causas de hipertensión intracraneal, hablando fisiopatológicamente, por aumento del volumen intracerebral, hematomas, por el volumen cerebral, edema, por el volumen sanguíneo, swelling o edema cerebral, o el volumen de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia. ¿Cuál es la consecuencia de la hipertensión intracraneal? El daño hemodinámico, les dije que al aumentar la presión dentro del cráneo se van comprimiendo estructuras. Inicialmente se sacrifica el líquido cefalorraquídeo, se comprimen las cisternas y luego se produce, si no se atiende, una compresión venosa, más edema. Y por último, se produce una compresión arterial y esto va a llevar a la muerte encefálica. Por otro lado, también el desplazamiento de estructuras va a producir herniación. Por ejemplo, a través de la tienda del cerebro se va a producir una herniación del uncus y compresión del uncus, perdón. Estas son unas imágenes de cajones para que ustedes más o menos entiendan lo que sucede en una situación normal donde existe una disposición porcentual normal. Cuando el cerebro ocupa dentro del cráneo un 80%, la sangre 10% y líquido cefalorraquídeo 10%, que les vuelvo a repetir muchas veces para que comprendan, teniendo una PIC de 10 promedio.
Cuando existe una masa, en este caso aquí vemos en el cerebro, puede ser un tumor, un absceso, es una lesión ocupante de espacio y se van a sacrificar inicialmente la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos viendo una PIC de 15 milímetros de mercurio. Cuando ya está descompensado es cuando ya ha crecido esta masa y prácticamente ha llegado al límite o al extremo de sacrificar compartimientos por parte de la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Aquí ya estamos viendo una presión intracraneal de 30 milímetros de mercurio. Entonces, para resumir, que el volumen intracerebral es el resultado del volumen cerebral más el volumen sanguíneo más el volumen de líquido cefalorraquídeo. Inicialmente, la compresión del volumen intracerebral va a ser porque disminuye el volumen de líquido cefalorraquídeo, disminuye el volumen sanguíneo y distorsión cerebral, el tercer y extremo caso donde ya existe herniación o compresión de perfusión arterial. Esta es otra imagen donde ustedes van a entender la disposición y la relación del volumen cerebral con arterial venoso y el líquido cefalorraquídeo cuando existe una masa y aquí una masa más grande. Dentro de las causas expansivas tenemos tumores, los diversos tumores, ya sea rolándicos, prefrontales, temporales, occipitales, parietales, a nivel de los pedúnculos cerebrales, protuberanciales, pontos cerebelosos, es típico el neurinoma del acústico, no los voy a describir, lo único que tienen que saber es que los tumores pueden llevar a una lesión ocupante de espacio y hipertensión intracraneal. Ahora, las hemorragias intracraneales, por ejemplo, las intraparenquimatosas, es una hemorragia intraparenquimatosa por hipertensión arterial, les dije que era cerca a los ganglios de la base. Podemos tener otras causas, como por ejemplo la malformación arteriovenosa, la amiloidosis, como otras causas de hemorragia cerebral, y obviamente es una lesión ocupante de espacio. La hemorragia subaracnoidea, acá ustedes van a ver esta sangre porque en la tomografía se ve hiperintensa, así muy blanca. Esto corresponde a hemorragia subaracnoidea y cuando tenemos esta imagen suponemos que es por ruptura de aneurisma. La meningitis, como habíamos hablado en la anterior clase, también por el mismo proceso inflamatorio, infeccioso o tumoral, etcétera, va a producir hipertensión intracraneal. Las fracturas del cráneo, sobre todo si están desplazadas o hay un hundimiento más sangrado, eso también puede producir hipertensión intracraneal. Ahora, la hidrocefalia, ya sea de tipo congénito o de tipo adquirido, van a causar hipertensión intracraneal. La hidrocefalia severa, como les dije, si es congénita, el síndrome de Dandy-Walker, que ocurre cuando la madre gestante toma warfarina durante su gestación. Muy bien, el edema cerebral a su vez, y aquí es pertinente mencionar a los tipos de edema cerebral. El vasogénico, este es el típico edema que ocurre cuando existe trauma de cráneo y esto se produce porque se altera la permeabilidad vascular producto de una ruptura de las uniones de células de endotelio que forma la barrera hematoencefálica y esto va a provocar que salga proteínas y líquido plasmático al intersticio y esto condiciona el edema cerebral. El edema citotóxico que podemos ver cuando existe una hipoxia cerebral después de un paro cardiorrespiratorio, esto tiene otro tipo de fisiopatología o mecanismo fisiopatológico donde la misma célula, al encontrarse en un medio hipóxico, va a claudicar su bomba de sodio-potasio, no hay energía, las mitocondrias se cristalizan y por ende hay apoptosis cerebral. Y el edema intersticial es el típico de la hidrocefalia. Muy bien. Aquí tenemos que hablar algunos aspectos fisiopatológicos y algunas fórmulas para entender. Reforzando un poquito el edema cerebral, hemos dicho que el citotóxico puede ser causado por hipoxia sostenida en un paro cardiorrespiratorio. El vasogénico es secundario a neoplasias, abscesos y hemorragias por trauma. Y el edema hidrocefálico intersticial por el bloqueo de la barrera hematoencefálica. Acá está. Ustedes entenderán que la hipertensión intracraneal moderada o avanzada
va a comprometer el flujo sanguíneo cerebral y esto va a condicionar semiológicamente una expresión de síntomas, signos como es la tríada de Cushing, donde existe hipertensión arterial, bradicardia y ataxia respiratoria. O sea que el paciente tiene una respiración ciclopneica, pues. La disminución del flujo sanguíneo cerebral que se ha producido por el gran edema cerebral intracraneal, esto va a hacer que la presión de perfusión cerebral sea menor a 40. Si hacemos una fórmula rápida de un paciente modelo de presión arterial 120-80, la diferencial es 40, la presión arterial media, ¿verdad? Si tenemos un paciente con un PIC normal de 20, digamos, la presión de perfusión cerebral va a ser el resultado de la resta de la presión arterial media menos la PIC. Aquí está lo que les acabo de explicar. La presión de perfusión cerebral es igual a la tensión arterial media menos la presión intracraneal. Esta es una fórmula que sirve para tener una idea de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. A diferencia de otros órganos, el cerebro tiene una importante capacidad de autorregulación, que es su mecanismo de defensa contra la isquemia. Va a haber una disminución en la presión de perfusión cerebral. En cambio, cuando existe hiperemia, la presión de perfusión cerebral aumenta. También tiene una capacidad de adaptabilidad y esto es resultado de que una unidad de cambio de volumen pasa a un aumento de presión. Perdón. Y esto es a través de la desviación del líquido cefalorraquídeo al eje espinal. O sea, toda esta hipertensión intracraneal va a ir desplazando volumen hacia el eje espinal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cefalea, vómitos explosivos, edema de papila, la tríada de Cushing que les expliqué, hipertensión, bradicardia y ataxia respiratoria. Pueden haber algunas características del nivel de conciencia. El paciente puede estar desde estuporoso, confundido, comatoso, somnoliento, etc. Es típico también encontrar una parálisis de sexto par. En esta imagen de este paciente vemos cómo hay endoforia, un estrabismo convergente, donde el globo ocular está estirado por el tercer par que está sano porque hay una paresia o plegia del sexto par. También puede existir hipotensión arterial, arreflexia y trastornos respiratorios que ya les mencioné, como la ataxia respiratoria, ciclopnea, etc. Muy bien. Hasta ahí, ¿existe alguna duda? Creo que lo he hecho lo más sencillo posible para su entendimiento. No sé si tienen preguntas. Creo que no. Análisis del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido transparente incoloro que baña el encéfalo. Esto es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Se produce en los ventrículos cerebrales en estructuras conocidas como plexos coroideos a partir del plasma. Circula en el espacio subaracnoideo y mantiene un volumen constante entre 120 y 150 mililitros. Acá en esta imagen en celeste intenso, ustedes ven las estructuras de perfil del sistema ventricular. Los plexos coroideos son red de vasos sanguíneos cubiertos por una capa delgada de células epiteliales ubicados en los ventrículos laterales, que de alguna manera es el primer y el segundo ventrículo, también en el tercer y cuarto ventrículo. 2/3 son producidos por los plexos coroideos en los 4 ventrículos y 1/3 proviene de otras partes del ventrículo, la aracnoides y el mismo cerebro. Aquí está en una figura esquemática el sistema ventricular por donde circula y se produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí encontramos el cuerno anterior de los ventrículos laterales con su prolongación posterior, el cuerno posterior. Y acá tenemos una comunicación con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Y este tercer ventrículo se va a comunicar por el acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Y este tiene pequeños orificios, el de Luschky-Magendie, que por donde sale el líquido cefalorraquídeo al canal espinal. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo y su composición? Es un amortiguador hidráulico porque protege al encéfalo contra traumatismos por huesos circundantes. Regula la presión intracraneal. Al mantenerlo flotando dentro del cráneo óseo, reduce el peso del cerebro 30 veces. Contiene nutrientes esenciales que sostienen la actividad del tejido nervioso,
permite eliminar desechos metabólicos, permite llevar a cabo mecanismos hormonales, censar los niveles de glucosa, la sensación de hambre, hábitos dietarios, etc. La composición es similar a la del plasma con menor concentración de cloruros y sodio. Pocas células y casi nada de proteínas. Su volumen es en los neonatos de 10 a 60 mililitros. En los niños mayores de 1 año, 40 a 100 mililitros. En los adolescentes de 80 a 120 mililitros. Barrera hematoencefálica. Esta es una estructura muy diferente del resto del organismo y es como una especie de tamiz que permite el ingreso de ciertas sustancias tan solo al encéfalo, y existen otras que no van a pasar esta barrera, y está constituida por células endoteliales y gliales que forman una densa capa interpuesta entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Regulan el paso de materiales, como les mencioné, y sustancias hacia el líquido cefalorraquídeo, manteniendo valores casi constantes. Brinda protección contra agentes extraños. Y aquí es una imagen esquemática, el lumen del vaso, tenemos la neurona, el pie del astrocito, la célula endotelial, esta es la relación que existe y a esto se llama barrera hematoencefálica. En un corte esquemático vemos cómo está formado por una barrera bastante densa de endotelio donde existen algunas células especializadas, sobre todo los astrocitos, y esto sería el lumen donde se encuentran los leucocitos. Esta es otra imagen más propia para que ustedes puedan entender el lumen del vaso. Esta es la célula endotelial. Existe el pie podocitario o también las neuronas y en algunos casos unas células especializadas como son los pericitos. Una imagen aún más esquemática para ustedes, para que ustedes comprendan cómo está prácticamente sellada y aislado el tejido noble cerebral por una densa capa que no va a permitir que ingresen algunas sustancias y otras sí. Y acá está, para que finalmente lo entiendan. Esta es una imagen de un corte de un vaso donde está el lumen con un glóbulo rojo, es el endotelio y el pie de los podocitos y algunas células especializadas. Bueno, algunas sustancias no van a poder pasar esta barrera. Para estas sustancias es impermeable la barrera hematoencefálica, por ejemplo, las proteínas plasmáticas o las moléculas grandes no liposolubles. En cambio, las sustancias fácilmente permeables son el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, las sustancias liposolubles, el alcohol y los anestésicos. En cambio, las sustancias que son semipermeables es el sodio, el cloro. En realidad estoy hablando mal. La barrera hematoencefálica es semipermeable para el sodio, cloro, potasio y otras especies iónicas. Con respecto a la glucosa, este es el mecanismo mediante el cual va a ingresar. Recuerden que en el tejido cerebral es el único sector donde no se necesita insulina para que la célula pueda aprovecharse, ¿no? Es el único órgano. Y es a través de estos receptores donde pues ligan en forma covalente junto al sodio y pues ingresa al tejido cerebral. ¿Dónde son los sitios comunes de obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo? En el foramen de Monro, porque es muy estrecho, el acueducto de Silvio, el foramen de Lushki-Magendie. Obviamente esto se va a producir si es que hubiera un edema y comprime, ¿verdad? O si existe un tumor que comprime o si existe un edema inflamatorio. Ahora, los capilares del plexo, miren qué interesante la circulación en este esquema, son producidas. El líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos, ingresa al ventrículo, a los ventrículos laterales, a su vez a través del foramen de Monro pasa al tercer ventrículo, de acá a través del acueducto de Silvio va a pasar al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Lushki-Magendie va a pasar a la cisterna magna y a la médula espinal y se reabsorbe por las vellosidades aracnoideas que están en los senos venosos.
La eliminación, entonces, para consolidar, es a través de las vellosidades aracnoideas que empujan el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre de los senos venosos e impiden su retroceso. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el líquido cefalorraquídeo desde el punto de vista analítico? Cuando tenemos un paciente con sospecha de meningitis, cuando hay un paciente con hemorragia intracraneal, en las leucemias, en los tumores o malignidad, síndrome de Guillain-Barré, o simplemente la valoración de la presión del líquido cefalorraquídeo a través de una punción o alteraciones en el flujo. Aquí existe un acrónimo que menciona que siempre que tenemos que hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo debería hacerse simultáneamente pruebas de sangre químicas y hematológicas. Verán por qué. Esta es la forma y la técnica de cómo obtener líquido cefalorraquídeo. La forma más común, que es la punción lumbar, se extrae el líquido cefalorraquídeo para su análisis y la posición es en decúbito lateral, la flexión de la cabeza hacia el tórax con rodillas dobladas. La punción lumbar se va a realizar entre la lumbar 4 y 5. También puede hacerse en algunos casos la punción de la cisterna occipital, un poco más riesgoso, solamente para gente que tiene mucha práctica, y la punción ventricular también. Análisis de la presión. Mide la fuerza de salida del líquido condicionando el volumen a extraer, revela si hay alteraciones en el flujo. Los valores de referencia en los adultos va de 50 a 180 centímetros de agua, perdón, aquí está mal, en los niños de 10 a 100 centímetros de agua. ¿Cuánto se debe extraer de líquido cefalorraquídeo para la analítica? De 10 a 20 mililitros en los adultos, siempre y cuando la presión se mantenga en el rango. Bueno, se va a elevar la presión cuando existen tumores, abscesos, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la obstrucción de la vena cava superior, en la meningitis, en todos los casos de inflamación, hemorragias, y disminuye en el colapso circulatorio como el shock, por ejemplo, en la deshidratación, el bloqueo subaracnoideo, cuando existen alteraciones de la osmolaridad, cuando existe un síndrome hiperosmolar, por ejemplo, un diabetes o una insuficiencia renal crónica, y cuando existen fístulas y fuga de líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos la muestra hay que recoger en tubos, un tubo para química y serología, el otro tubo para microbiología y el tercer tubo para hematología. Hay que seguir estrictamente las normas de bioseguridad, hay que proceder inmediatamente con las pruebas, hay que tratar de no guardar. Si es que se lo va a guardar hay que congelar a temperatura ambiente, refrigerar a 4 grados centígrados. Estos son los 3 tubos que les menciono para química, serología el primero, microbiología y hematología. ¿Cuál es el color normal y el aspecto? El color normal es incoloro como cristal de roca y es anormal cuando está turbio, nebuloso, ahumado, hemático o coagulado. Aquí veremos una imagen. ¿Cuáles son las correlaciones de interés clínico cuando nosotros estamos analizando cualitativamente el líquido cefalorraquídeo? Se va a encontrar sanguinolento cuando la punción ha sido traumática, cuando existe una hemorragia subaracnoidea, les mencionaba por ruptura de aneurisma, es purulento cuando existe una meningoencefalitis. Es opalescente, amarillo más coágulo fino en la meningitis tuberculosa y en la poliomielitis, es ligeramente amarillo más pus y coágulo en la meningitis bacteriana. Es xantocrómico en los tumores, en la toxoplasmosis y cuando existe excesiva proteína. Muy bien, acá están viendo 2 tubos de ensayo donde ven el líquido cefalorraquídeo normal, que es de un color cristal de roca, y en la imagen que les estoy señalando a la derecha, es así cuando existe ya un líquido cefalorraquídeo patológico, porque aquí está turbio, ¿verdad? Bueno. La turbidez está relacionada con la presencia de leucocitos, eritrocitos, ya sean microorganismos, medios de contraste o grasa aspirada durante la punción. La hemorragia intracraneal o perforación de vasos durante la punción puede suceder cuando la presión intracraneal está elevada, cuando hay distribución uniforme de sangre en todas las muestras, no hay con frecuencia coágulos y es xantocrómico en una hemorragia subaracnoidea y hay presencia de macrófagos con eritrocitos. En cambio, la punción traumática sucede cuando hay presión baja, estamos hablando de la presión del sistema ventricular, ¿verdad? La sangre es más abundante, formación de coágulos y generalmente ausencia de xantocromía.
¿Cuáles son las pruebas microscópicas? El recuento de eritrocitos. Esto se cuenta en 5 cuadrantes, que no es de su interés, al igual que los leucocitos. Las áreas sombreadas se realiza un cálculo así. Lo que nos interesa es que en los adultos va de 0 a 5 leucocitos por microlitro, igual en los recién nacidos de 0 a 30. La presencia normal de más cantidad de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo se llama pleocitosis. Los leucocitos posteriormente deberán clasificarse según su tipo. Si es que existe, por ejemplo, predominio de polimorfonucleares, estamos hablando de una meningitis bacteriana. Si hay mononucleares, será posiblemente una tuberculosis, y si hay linfocitos, virales, ¿no? Se puede contar la cantidad de eritrocitos, pero no tiene relevancia clínica. Y se puede comparar los resultados con valores en la sangre, que es lo que les mencionaba hace un momento. Ahora, esto es solamente de un interés de tipo de laboratorio, y aquí vamos. El recuento diferencial líquido cefalorraquídeo de leucocitos. Los linfocitos va en los adultos de 40 a 80%, en los recién nacidos menos de 14 días de 5 a 35%, los monocitos de 15 a 45%, y los recién nacidos de 50 a 90%, los polimorfonucleares de 0 a 6%, y en los recién nacidos de 0 a 8%. ¿Cuáles son las correlaciones de interés clínico? Por ejemplo, va a haber una pleocitosis. Ya hemos dicho que la pleocitosis significa la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Más de 500 significa que hay una infección purulenta bacteriana, o puede ser por hongos también, o inicialmente es viral, tuberculosa, una sífilis meningia, una encefalitis amebiana, el lupus o tumor metastásico. Ahora, cuando existen leucocitos por linfocitos, esto es típico en la meningitis viral, tuberculosa, micótica y parasitaria. Ahora, los pleocitos, la pleocitosis por monocitos no es específico, puede suceder en la hemorragia subaracnoidea o intracraneana o toxoplasmosis. Ahora, si existe mayor cantidad de macrófagos, una pleocitosis por macrófagos, esto sucede cuando existe meningitis tuberculosa o micótica. Otras células plasmáticas que podemos hallar como basófilos o eosinófilos se puede ver en la esclerosis múltiple, encefalitis, cerebritis, ventriculitis. Pruebas químicas. La determinación de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, lo que se llama la glucorraquia. Tienen que saber que la glucorraquia tiene este valor normal de 60 a 70% de la glicemia plasmática. Su análisis debe completarse con una prueba de azúcar en sangre, ¿no? ¿Qué nos permite evaluar? El transporte de glucosa desde el líquido cefalorraquídeo hacia el plasma o viceversa, el uso de la glucosa por el sistema nervioso central, leucocitos y microorganismos. Y de hecho, aquí les adelanto, si está baja la glucorraquia, quiere decir que ahí tenemos que sospechar que existe un proceso probablemente infeccioso. Los valores de referencia va de 40 a 70 en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Miligramos por decilitro. En los niños de 60 a 80 miligramos por decilitro. Ahora, la glucorraquia de este nivel va a disminuir en los casos de meningitis, como les mencionaba, bacteriana, tuberculosa, micótica, amebiana, en la hemorragia subaracnoidea, en las neoplasias y en los insulinomas. El cloruro, su determinación se establece por orientar el diagnóstico de meningitis. Se ve afectado por las variaciones en el plasma. Normalmente, los cloruros en el líquido cefalorraquídeo van de 130 miliequivalentes por litro, y en los niños de 111 a 130 miliequivalentes por litro. Va a disminuir esos cloruros en la meningitis tuberculosa, meningitis bacteriana. La glutamina en el líquido cefalorraquídeo, aunque no hacemos acá este examen, pero es mejor que lo sepan. Esto se produce cuando existe síntesis por parte de las células cerebrales de amoníaco y ácido glutámico como mecanismo para eliminar el amoníaco en las hepatopatías, en la insuficiencia hepática, ¿no? El ácido láctico, esto sí es importante, y esto ocurre cuando existe un metabolismo anaerobio en el sistema nervioso central por hipoxia o bajo flujo sanguíneo.
Se comporta diferente en las concentraciones en sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica. Los valores de referencia son de 10 a 25 miligramos por decilitro en los adultos y en los recién nacidos hasta 45 miligramos por decilitro. Va a aumentar en caso de que exista meningitis bacteriana, hemorragia intracraneal, hipocapnia, tumores, etc. Permite diferenciar meningitis, por ejemplo, si es más de 35 miligramos por decilitro es bacteriana. Si el lactato está entre 25 y 35 miligramos por decilitro es tuberculosa o por hongos. Si es que es menos de 25 es una meningitis viral. Esto tienen que grabar bastante bien porque el lactato nos va a ayudar bastante más que diferenciar la pleocitosis. El lactato nos va a hacer la diferencia si es bacteriana, tuberculosa o viral. La deshidrogenasa láctica también es importante porque esta se difunde desde la sangre a la barrera hematoencefálica, producción por el tejido celular, producen por elementos celulares específicos, las bacterias, leucocitos, células tumorales, y el valor de referencia va de 10% de la cifra sérica y puede aumentar en todas estas situaciones. Esto sí es importante, la proteinorraquia. Esto varía según el lugar de la punción. Tienen que saber que el líquido cefalorraquídeo tiene pocas proteínas, ya que por su tamaño no atraviesan la barrera hematoencefálica, y encontrar una proteinorraquia elevada significa que existe un daño o alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, o existe una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, o existe síntesis de proteínas en el sistema nervioso central. Los valores de referencia de la proteinorraquia va de 15 a 45 miligramos por decilitro, en los neonatos de 30 a 100 miligramos por decilitro. Y esto va a aumentar en caso de que existan todas estas situaciones, desde cualquier causa inflamatoria que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, esclerosis múltiple, infecciones en general, meningitis bacteriana, las hemorragias, la elevación de las proteínas plasmáticas, la proteína de Vence-Jones en el mieloma, por ejemplo, en la punción traumática, algunos trastornos endocrinos metabólicos. Determinación de albúmina y IgG en el líquido cefalorraquídeo también se puede realizar en algunos laboratorios específicos, pero no es una prueba que se pide muy frecuentemente. Algunas proteínas específicas solamente para su comprensión, que no son de relevancia. La electroforesis de proteínas, que en realidad nos sirve cuando estamos frente a neoplasias, y algunos cultivos y serologías, que esto es más importante para nosotros. Por ejemplo, la meningitis en los niños es más frecuente, provocada por Haemophilus influenzae de tipo B. En los adultos, las meningitis bacterianas son por meningococo, que es grave, como les mencioné en la anterior clase, y del neumococo. En la tinción de Gram podemos encontrar streptococos, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Neisseria meningiditis. En la tinción de Ziel-Nielsen encontramos el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esta es la coloración de tinta china, donde encontramos el criptococo. Es muy frecuente que encontremos esto, sobre todo en los pacientes idáticos. Le dije que este es un reservorio habitual de las palomas y pues es una de las primeras causas de meningitis por hongos. La sífilis también podemos encontrar. Y dentro de las infecciones de grupos especiales en pacientes, en los neonatos es muy frecuente la Escherichia coli, es el estreptococo. En los niños mayores de 6 meses y adultos jóvenes, el estreptococo, Haemophilus y Neisseria, como mencionamos. En los adultos, Neisseria meningiditis, son casos raros, estreptococo, estafilococo. Y en los que están inmunocomprometidos, como les mencioné, el criptococo neoformans, la Candida albicans y el Coccidioides. Diferenciar algunas características y resumen: los leucocitos elevados, neutrófilos presentes, elevación muy marcada de proteínas, baja concentración de glucosa, alta concentración de lactato y tinción de Gram positiva. Estamos frente a una meningitis bacteriana. Si los leucocitos están elevados, pero con linfocitos, elevación moderada de proteínas, concentración normal de glucorraquia y la concentración normal de lactato, es una meningitis viral. Si estamos con recuento elevado de leucocitos, pero entre estos están los linfocitos y monocitos predominantemente, hay una proteinorraquia elevada, una glucorraquia disminuida,
y un lactato mayor a 25 miligramos por decilitro con una adenosina de aminasa positiva. Es una prueba que hacemos mucho, el ADA. Estamos frente a una meningitis tuberculosa. La meningitis por hongos. El recuento de leucocitos es elevado, a predominio de linfocitos monocitos, hay una proteinorraquia elevada, una glucorraquia disminuida, la concentración del lactato es más de 25 miligramos por decilitro, la tinción positiva, prueba inmunológica positiva para criptococo. Los medios de cultivos más usados para líquido cefalorraquídeo, podemos ver acá. El agar sangre, el agar chocolate, el agar McConkey, para los hongos, la tinta china, el cultivo de Saboraut o también el cultivo de Lowenstein-Jensen en caso de tuberculosis, ¿no? Para casi ya terminar, tenemos algunas características en la meningitis tuberculosa, en la isquemia por trombosis, en la hemorragia y en la mielopatía. Desde el aspecto, la cantidad de células, proteínas, glucosa y la presión. Tienen que saber que en todos los casos la presión al obtener líquido cefalorraquídeo está elevada. En las meningitis tuberculosas está disminuida y en la bacteriana la glucorraquia y en todas está aumentada la proteinorraquia, ¿no? Ahora, el diferencial de células, les mencioné que en las bacterianas, sobre todo pleocitosis polimorfonucleares, en las micóticas y en las tuberculosas, linfocitos y monocitos, al igual que en las virales. Muy bien, hasta acá llegamos con este tema. No sé si tienen alguna pregunta, les escucho. Bueno, si no existen preguntas, chicos, el viernes me imagino que con su coordinador terminarán este proceso de este tema. Y pues yo ya comenté con el departamento que no puedo asistir por motivo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.